Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hebreos 7, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Salmo 110 es un salmo llamado mesiánico porque es un salmo profético que habla del señorío y sacerdocio del Mesías. Jesucristo mismo citó este salmo y se lo aplicó a sí mismo en Mateo 22:44, afirmando ser el Señor. Jesucristo es el cumplimiento de aquel salmo. En este capítulo 7 de Hebreos se explica la profecía que se encuentra en el versículo 4 de ese salmo, donde dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Los judíos conocían únicamente el sacerdocio levítico, es decir, de los descendientes de la tribu de Leví, descendientes específicamente de Aarón. Pero vendría uno, nuestro bendito Salvador, que ejercería un sacerdocio superior según el orden de Melquisedec. La historia del encuentro de Melquisedec con Abraham está en Génesis 13, 18 al 20. Este Melquisedec es tipo o figura del sacerdocio de Cristo. Su nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz. No hay ni una historia de su genealogía, ni de cuándo nació, ni de cuándo murió, siendo así usado por Dios como un tipo de Cristo, quien es eterno. Jesús fue sacerdote no de la tribu de Leví, pues Jesús nació de la tribu de Judá. La ley establecía que no podía haber sacerdote fuera de aquella tribu de Leví, pero Cristo nuestro Señor fue sacerdote según el orden de Melquisedec, a quien el propio Abraham, padre de los judíos, dio diezmos de todo. El sacerdocio de Cristo es excelsamente superior al sacerdocio conocido por los judíos, porque Él fue constituido no por la ley, sino como dice el versículo 16, según el poder de una vida indestructible. Por lo tanto, queda abrogado, es decir, abolido o anulado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia, como dice en el versículo 18. Y Cristo, según el versículo 22, es hecho fiador, es decir, garante de un mejor pacto que es el nuevo pacto. Todos los sacerdotes morían y eran reemplazados por sus descendientes, pero Cristo permanece para siempre con un sacerdocio inmutable, es decir, que no puede ser cambiado o alterado. Por lo tanto, Él tiene el poder de salvar perpetuamente a los que por la fe a Él se acercan a Dios, y como nuestro glorioso sumo sacerdote vive para interceder por nosotros. En el versículo 26 se nos da una maravillosa descripción de nuestro gran sumo sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es maravillosa la obra de Cristo y es maravilloso el nuevo pacto en el cual nos ha tocado vivir. Los sumos sacerdotes de la antigüedad ofrecían por sus propios pecados y también por los del pueblo. Pero Cristo fue sin pecado e hizo un solo sacrificio perfecto por nosotros, una sola vez y para siempre. A Él sea la gloria por los siglos. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿A quién le dio Abraham diezmos de todo? Número 2. ¿Qué significa el nombre Melquisedec? Número 3. ¿Qué significa Rey de Salem? Número 4. ¿De qué tribu debía ser todo sumo sacerdote del antiguo pacto o testamento? Número 5. ¿En qué salmo se encuentra la profecía de que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec? Número 6. ¿Qué significa la palabra inmutable? Número 7. ¿Quién vive siempre para interceder por nosotros? Y número 8. Menciona por lo menos 3 características de nuestro glorioso sumo sacerdote. Aquí terminamos el capítulo 7 del libro de Hebreos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.